Buenas noches, mi nombre es María Fernanda Gutiérrez Rojas y yo les voy a hablar del tema de la amplificación isotérmica de desplazamiento múltiple, un enfoque altamente confiable para generar ADN genómico de alto peso molecular y limitado a partir de muestras clínicas. Bueno, tenemos por abstracto que la amplificación isotérmica por desplazamiento de múltiples hebras de todo el genoma humano es un método prometedor para obtener ADN abundante a partir de muestras clínicas. Mas, sin embargo, es necesario verificar si el ADN generado por este método es de alta calidad y una replicación fiel del ADN en la muestra original, lo que permite pruebas de diagnóstico molecular posteriores. En este estudio, evaluamos la idoneidad del ADN generado por IMDA para detectar reordenamiento de genes del receptor de antígenos, translocaciones cromosómicas y mutaciones genéticas mediante análisis de transferencia Souder, métodos de reacción en cadena de polimerasa, o mejor conocida como PCR, o métodos de secuenciación en 28 muestras clínicas. El objetivo de este estudio es determinar si el ADN generado por el IMDA cebado con hexámero aleatorio se amplifica uniformemente sin sesgo. Para este propósito, evaluamos la representación, de la secuencia relativa de IMDA-ADN, comparando los resultados de las pruebas moleculares obtenidas antes y después de la IMDA utilizando muestras clínicas de pacientes con leucemia y linfoma. Las pruebas moleculares evaluadas fueron la detección del reordenamiento del gen del receptor de antígeno mediante análisis de Souder blot o PCR, el análisis de las translocaciones cromosómicas, tanto la T1418 y la T25, y la evaluación de las mutaciones del gen FL3 por PCR y la detección de mutaciones puntuales en los genes KRAS y NRAS por secuenciación. Bueno, en material y métodos, como ya lo había mencionado anteriormente, este estudio incluye 28 muestras clínicas, de las cuales 2 consistieron en muestras de sangre periférica, 20 de aspirados de médula ósea, 4 muestras de biopsia de tejido congeladas, un aspirado con aguja fina y una muestra de tejido fijada con formalina e incluida en parafina. Aquí lo que debemos mencionar es que el ADN se extrajo por el sistema de purificación de ácido nucleico AVI 341 o AutoPure LS. El ADN genómico del tejido congelado se aisló utilizando métodos orgánicos convencionales. El ADN de tejido fijado en parafina se extrajo utilizando un kit de Keigen de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Y por último, que la concentración del ADN se determinó por absorbancia a 260 nanómetros usando un espectrofotómetro Beckman DU 7400. Bueno, ahora vamos a hablar de la amplificación isotérmica del desplazamiento múltiple. Esta se realizó utilizando el IMITA-G-Kit de amplificación de todo el genoma obtenido de molecular staining. Básicamente son 3 pasos. El primero, brevemente se desnaturalizaron 40 nanogramos de ADN de cada muestra a temperatura ambiente durante 3 minutos y posteriormente se sometieron a la amplificación del genoma completo en una reacción de 50 microlitros mediante cebado aleatorio y la síntesis de desplazamiento de hebra a 30 grados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Posteriormente, como la reacción de amplificación alcanza una meseta aproximadamente a las 8 horas, y no se observó ningún cambio adicional en el rendimiento después de dichas 8 horas. Por conveniencia, se incubó todas las muestras durante toda la noche. Y por último, tenemos que después de la incubación durante la noche, la reacción se
terminó mediante incubación a 60 grados centígrados durante 10 minutos. Y el ADN generado por IMDA se almacenó luego a menos 20 grados centígrados para su uso posterior. Bueno, las pruebas moleculares. Aquí debemos mencionar que 8 de las muestras para los reordenamientos de genes de la cadena ligera K, de la inmunoglobulina IG y de la cadena beta del receptor de células T, se analizaron mediante análisis de transferencia Southern. Y las 20 restantes fueron mediante la PCR, utilizando una serie de pruebas. Igual ahorita en la siguiente diapositiva les voy a especificar qué tipos de PCR. Bueno, y como les comenté, en esta diapositiva tenemos que se analizaron 3 muestras para detectar el reordenamiento del gen de inmunoglobulina pesada mediante la PCR. En otras 5 muestras se llevaba a cabo la PCR basado en la fluorescencia, esta más que nada para buscar las LT3 de las mutaciones genéticas. Otras 5 muestras para la T1418 mediante el método de la PCR cuantitativa en tiempo real. Otras 3 muestras fueron, bueno, en este caso estas 3 muestras fueron para determinar la T25 mediante la PCR anidada de largo alcance basada en ADN. Y las 4 últimas fueron para detectar el K y N-RAS de las mutaciones por secuenciación. Aquí debemos de mencionar que fueron 2 positivas y 2 negativas. Y el ADN original se probó simultáneamente junto con el IMDA-ADN para el análisis basados en PCR, excepto que por el análisis de transferencia Southern, todos los ensayos se realizaron por duplicado. Bueno, ahora vamos a especificar de cada muestra. En el caso del reordenamiento de los genes de los receptores de antígenos mediante Southern Blot y el análisis de PCR, aquí se realizaron análisis de transferencia Southern para los reordenamientos de los genes IG, K y TCR beta, utilizando ADN dirigido con las enzimas ECO-RI, IM3 y BAM-H1, de acuerdo con los procedimientos convencionales. En la detección de T1418 y T25, esta involucra las regiones de puntos de corte mayor a menor del gen BCL2 y se utilizó un método de PCR TaqMan cuantitativo en tiempo real acoplado con electroforesis capilar. En la detección de mutaciones del gen FLT3, para esta se llevó a cabo la detección de la mutación ITD y D835 del gen antes mencionado y se utilizaron cebadores directos para ITD y D835 con un tinte fluorescente FAM. Y por último, en los análisis de mutaciones basados en secuencias, se llevó a cabo la secuenciación y se realizó un gran colorante terminador y el instrumento de secuenciación AVI 3700. Bueno, ahora vamos a ver los resultados. Comenzando con 40 nanogramos de ADN extraído de cada muestra clínica, el rendimiento final de ADN después del IMDA varió de 76 microgramos a 101 microgramos. El rendimiento medio de ADN después del IMDA fue de 84.36 microgramos más menos 4.3 SD. La contaminación proteica del ADN mediada por lecturas de absorbancia a 230 nanómetros y 280 nanómetros mostró pequeñas cantidades de proteína, posiblemente debido a la polimerasa utilizada para la amplificación. Bueno, ahora vamos a hablar de los resultados del análisis de reordenamiento de genes del receptor del antígeno mediante Southern Blot y PCR. En la electroforesis del IMDA-ADN
digerido con enzimas de restricción por IMDA en las 8 muestras, nos mostró que el IMDA resultó en ADN de alto peso molecular. Además, no había inhibidores en estas muestras para prevenir la digestión con enzimas de restricción con EcoRI, HIN3 y BAMH1. Y como podemos observar en la imagen, tenemos los geles teñidos con bromuro de tirio de ADN generado por el IMDA digerido con las enzimas de restricción. Podemos observar que en los carriles 1 a 8 muestran un frotis típico de fragmentos de ADN de diversos tamaños, como se esperaba. En los resultados del análisis de la mutación del gen FLT3, para las 5 muestras analizadas para estas mutaciones, los resultados obtenidos utilizando el IMDA-ADN fueron completamente concordantes. En el caso, o más bien en los casos de ITD positivos, el tamaño y el porcentaje del alelo coincidían perfectamente entre las dos fuentes del ADN, incluida tanto la detección de un clon menor y de manera similar, en los casos positivos para el de 835, el porcentaje del alelo mutante en el ADN generado por IMDA coincidió con la cantidad con el ADN original. Ahora para los análisis del T1418 y T25, los resultados de la PCR cuantitativa en tiempo real coincidieron en 4 de las 5 muestras. Aquí lo que debemos de mencionar es que el único caso discordante del ADN original fue positivo para T1418 y el ADN IMDA fue negativo. En este caso, la muestra de ADN original tenía niveles muy bajos de la secuenciación de fusión. Pero como les mencioné, pues 4 de las 5 muestras coincidieron totalmente. Y ahora para el análisis de las mutaciones del gen RAS, aquí el ADN generado por el IMDA probado para mutaciones de los genes K o N RAS mostró una concordancia completa con las muestras de prueba originales de los 4 casos evaluados. Bueno, ahora vamos con la discusión. Las pruebas moleculares, especialmente en pacientes con leucemia y linfoma, para algunas pruebas requieren varios microgramos de ADN según el método utilizado para el análisis. Los resultados de nuestro estudio preliminar son muy prometedores. La digestión con enzimas de restricción y el análisis de transferencia Southern en 8 muestras clínicas confirmaron que el ADN y MDA es de alto peso molecular. Mas, sin embargo, una de las limitaciones para el análisis de transferencia Southern es el tamaño de los fragmentos amplificados. El tamaño medio producido por IMDA es de alrededor de 12 kb de longitud. Por lo tanto, los fragmentos más grandes producen progresivamente una señal más débil en el análisis de transferencia de Southern. Actualmente se están abordando métodos para mejorar esta limitación. La alta tasa de concordancia en un 96% entre los resultados obtenidos utilizando IMDA-ADN y el ADN de la muestra clínica original nos demuestra que el ADN generado por IMDA es de alta calidad y adecuado para el análisis de transferencia Southern de los fragmentos de restricción y el análisis de PCR de secuencias de genes alteradas. En general, nuestro estudio proporciona evidencia de que las secuencias de nucleótidos de los LOCI, que son de interés en el diagnóstico de leucemia y linfoma, se conservan y se replican con precisión en el ADN amplificado mediante el método IMDA. Bueno, y esta es nuestra referencia bibliográfica de donde hicimos nuestra presentación. Eso es todo de mi parte. Espero que haya sido una presentación grata. Espero verlos muy pronto. Muchísimas gracias.